A medida que uno crece, cree tener la idea de lo que era vivir en la Edad Media, debido a las películas, cuentos y series llenas de abundante romanticismo, reyes y una vida plena rodeada de naturaleza y los seres que te quieren. ¿Pero realmente sabes cómo era vivir en esa época? La esperanza de vida de hoy en día varía mucho. Hay personas que a sus 80 años aún no aparentan estar bien físicamente. Pero recordemos que esto es debido a los avances tecnológicos y en medicina que hemos tenido estos últimos años. Hay que recordar que en la Edad Media era raro llegar a los 50 años de vida. Así es, como lo estás escuchando, a los 50 años. Hoy en día es una edad en la que la mayoría de personas suele alcanzar sin ningún problema. Vaya, pues tal vez tus papás ahora tengan 50 años o estén a punto de cumplirlos. O tal vez tú tengas 50 años. La calidad de vida en esos tiempos dejaba mucho que desear, y esto aplicaba para todas las clases sociales, desde los reyes hasta la clase más baja como los trabajadores comunes o sirvientes del rey. Desgaste en los huesos, lesiones mal curadas, desnutrición y raquitismo eran problemas frecuentes, además de que, como dije, el ser humano estaba totalmente ligado al medio físico, pues el frío y el calor o la lluvia era algo que afectaba a todas las clases sociales. Hoy en día, si tienes calor, te puedes comprar un aire acondicionado y ya, listo. Durante la Edad Media fueron frecuentes las hambrunas y pestes, lo que sumado a la ausencia de los medicamentos que conocemos hoy en día, provocaban una baja expectativa de vida. Las mujeres quedaban embarazadas durante su matrimonio, aproximadamente cada 18 meses, unas 10 veces a lo largo de su vida fértil, ya que los niños eran considerados futura mano de obra, por ende la mortalidad infantil también era enorme. Como dije anteriormente, la calidad de vida dependía de muchos factores. Podría rondar entre los 40 o 60 si eras perteneciente a un grupo de personas de vida más cómoda. Tenemos que tener en cuenta que también cualquier infección podría ser algo mortal, pues una simple gripe, lo que hoy se podría curar con un simple paracetamol, en ese tiempo representaba un peligro mortal. El parto era algo de sumo riesgo, y aunque creas que las familias eran numerosas, pues la verdad es que no, porque los niños ni siquiera llegaban a la adolescencia. A esto entonces pensarás que los cementerios deberían estar sumamente llenos, pero la realidad es que no, pues los niños que morían eran enterrados en sus hogares. Esto era una costumbre que se mantuvo en los entornos rurales. Bueno, y tal vez te puedes estar preguntando por qué si no existían buenas condiciones de vida, seguían teniendo demasiados hijos. Una de las respuestas a esa pregunta era de que los niños eran la mano de obra más barata que se podía encontrar en esa época, como dije anteriormente. Además de que no existían muchos métodos anticonceptivos tan eficaces, pues sus alternativas se basaban en untarse planta o usar las tripas de los animales, los cuales eran métodos rudimentarios y poco efectivos. Si creías que la vida de un rey era excelente, la realidad está alejada de ello. Muchos investigadores dicen que la clase media de hoy en día puede tener mejor vida que la de un rey en la Edad Media, pues no tenían mucha variedad de comida, las casas eran desangeladas e incómodas, con pocos objetos, utensilios y ropa. Pues una persona de clase media de hoy tiene un armario más surtido que uno de la nobleza en esa época. Con mucha frecuencia el número de comidas era reducida y los alimentos no son los actuales. La dieta era muy reducida. En carne para los campesinos comían tocino, carne de puerco que se mataba al final del año, ahumada o curada. Consumían principalmente verduras que se cultivaban cerca de la vivienda y cantidades enormes de hidratos de carbono en forma de pan o guisos con cereal aplastado, una pasta que la verdad no parecía nada agradable. Como habíamos dicho, los nobles comían muchísima carne, con preferencia en caza. Eso implicaba consumir animales salvajes. Incluso se prefería la carne de las aves. Consumir un rábano que venía de la tierra era de gente vil, mientras que consumir un faisán, la cual por cierto hoy en día sigue siendo una ave muy exótica, era considerado lo mejor. En el tema relacionado a la educación, no podemos hablar de una educación obligatoria y extensiva, pues el volumen de gente que se acercaba a la cultura es más grande de lo que podemos pensar. Había escuelas de villa donde los chicos podían ser educados. No debían de ser tan malas escuelas, porque ahí se educó a la gente del siglo de oro, entre ellos Cervantes. Se crearon las universidades como Oxford, Bolonia, Salamanca, Cambridge o Coimbra, que todavía existen. También aparecen las bases del pensamiento científico con Guillermo de Ockham. Dios es importante, era el conocimiento que buscaban, pero el punto es cómo se llegaba a conocer a Dios. Muchos pensaban que habían que conocerlo a partir de su obra, estudiando las aves, las rocas o el propio pensamiento. Se podía estudiar lo que uno quisiera, solo que al final del camino estaba Dios.
Además, en las universidades había una libertad bastante notable, donde se llegaba a rozar el ateísmo. Entonces, ¿tú qué piensas sobre la era medieval? Cabe resaltar que estamos hablando en su mayoría de la zona europea. ¿Te hubiera gustado estar en esa época? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido rey? Me gustaría saber tú qué piensas, mi querido cabeza de bovino. Y pues nada, cada día que despiertes y suene tu alarma inteligente, de gracias a que viven en una época más privilegiada, al menos con lo más necesario. Si estás viendo este video, lo más posible es que tengas más comodidades, por ejemplo celular propio con accesibilidad a toda la información que quieras. Pues para una persona de esa época, haber querido tener un libro de unas 400 hojas era equivalente a vender 400 animales. Y pues nada, aquí abajo les voy a dejar mi Instagram para que vayan a seguirme y me manden sus preguntas, las cuales se contestarán en los próximos videos. Chao.